este domingo en Para Contarlo. Hablar de música en República Dominicana sin mencionar a Juan Luis Guerra y sus 440 sería prácticamente una traición a la patria. Pero hablar de 440 sin mencionar a Roger Sayas resultaría literalmente imposible. Y decidí ir donde Roger otra vez. Pues es el único miembro original de la banda que tras 38 años de gloria y bilirrubina continúa junto al maestro. Mejor dicho, su amigo. Y hoy lo tenemos para contarlo. Me lo cuentas tú, te lo digo yo. Me lo cuentas tú, te lo digo yo. Cuando 440 lanzó su primer LP, Soplando, aquel otoño de 1984, ya ellos habían coincidido en varios picoteos e interpretado en una que otra función ante la juventud capitaleña de Casa de Teatro. Nosotros todos nos conocíamos del medio porque todos éramos músicos y cantantes de estudio y además de eso picoteábamos en la calle tocando en bodas o cantando en shows y cosas así, siempre uno se cruzaba. Hasta entonces, Juan Luis Guerra, con 27 años de edad y un título de Berklee College of Music bajo el brazo, daba sus pininos haciendo melodías para pautas publicitarias, mientras que Roger, un rockero rebelde de 23, se había estrenado de niño en la radio con un comercial de Divertilandia y trabajaba como asistente de sonido en el estudio de grabación EMCA. Por lo que nosotros hicimos una diosidencia, que fue que una amiga muy querida, Elena Ramírez, que en paz descanse, era ejecutiva de cuentas de Joan Rubicam, y un día baja al estudio y me pregunta si yo estaría en capacidad de grabar solo porque hay que grabar urgente una campaña de Senapec, me acuerdo como ahora, y que tiene que ser en la noche con Juan Luis Guerra. Y cuando Juan Luis llega al estudio, que yo le digo a Elena que sí, que yo lo puedo hacer, fue mi primera grabación como ingeniero de sonido. Solito. Solo. Y su primer jingle como productor. Más tarde, Roger se enteró de que Juan Luis, junto a Mariela Mercado, quien en ese entonces era solista del grupo musical Módulo, Maridalia Hernández, quien se dio a conocer en el espectáculo Sonido para una Imagen en 1981, y el músico Felipe Sánchez habían comenzado a reunirse en un intento de cuarteto vocal. Porque ellos querían escuchar unas transcripciones que había hecho Juan Luis cuando estaba en Berklee, de temas a capela, que simplemente le corregían, pero él no había escuchado cómo sonaban. Y me daba una envidia terrible, ¿entiendes? Uno de esos arreglos era el estándar de jazz A Nightingale Sang in Berkeley Square, del grupo estadounidense Manhattan Transfer. Y aunque ni siquiera tenían la intención de salir a la calle y convertirse en el fenómeno musical que luego pasó a ser 440, cuyo nombre hace referencia al patrón de afinación universal, al parecer Roger ya lo intuía. Y un día Juan Luis se me acerca en el estudio y me dice, mira, nosotros estamos haciendo este proyecto para ver cómo suena la cosa y Felipe no puede porque los estudios de medicina no dan tiempo y él no puede cumplir con los ensayos y estamos pensando en ver si tú estarías interesado en que te probáramos. Y yo, claro, viejo. Fui donde Roger, él estaba en su estudio grabando. Me acuerdo como hoy que ese día estaba grabando. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, que fue cuando yo llegué, al queridísimo Cheche Abreu. Esto es cierto. Él estaba grabando a Cheche. Yo entré a las 6 corriendo. No, un chancecito, nada más que te... Está bien, también entra. Roger, oye, mira, yo quiero que formemos un cuarteto. No hay mucho tiempo ahora para hablar, pero dime sí o no. Y más o menos me dijo así. Mi querido, ese día te encendía. Hasta aquí parecería como si el destino de Roger estuviera escrito y que el privilegiado sitial que ostenta en 440 le hubiese llegado como los mangos bajitos. Pero para entender tan extraordinaria trayectoria musical y antes de entrar en el éxito apoteósico que probarían en lo adelante, hay que repasar muchos años y muchos cuentos. El primer grupo que yo empecé a tocar se llamó Juventud 75, ya se me cayó la cédula ahí. En el año 75 apunte. Exacto, y eso
nos llevó a presentarnos en el programa del maestro Rafael Solano, en La Hora del Moro, en Raintel, que recuerdo como ahora que yo tenía que pedir permiso en el Colegio Loyola para que el padre me dejara salir más temprano. Y el padre, para hacerme la maldad, me decía, entonces tú cantas. Y yo, sí, padre, yo canto. Y dice, cántame un poco. Te ponía a Y cantar. me ponía a pasar la vergüenza en la dirección para cantar un poco y el muerto de la risa. Y yo agarraba mi guitarrita y me iba caminando del Loyola hasta Raintel en el solazo. El primogénito de 4 hijos de un matrimonio muy estable se crió en un hogar tradicional de Santo Domingo, en el sector General Antonio Duvergé, popularmente conocido como Honduras. Y aunque desde que vio un video de los Beatles supo que lo de él era la música, sus padres no estuvieron muy de acuerdo con la idea de que escogiera la batería como instrumento. Inmediatamente entré en clases de piano a los 10 años de edad. Yo quería tocar batería. Yo quería ser baterista. O Mi sea, tú papá eras no- rockero de chiquito. todo el tiempo, desde pequeñito. Pero mi papá no quería esa bulla en la casa. Y un día me pregunta que si yo quiero estudiar música. Yo le dije que claro que sí. ¿Qué tú quieres estudiar? Yo, batería. Y dice, no, eso no. Eso se aprende de oído, me dice. Ah. Me truqueó. Y yo le dije, qué sé yo, dime otro instrumento. Y yo, qué sé yo, piano. Pero no es que yo quería estudiar piano, pero me puse en clase de piano. Y entré a estudiar en la Academia Juan Sebastián Bach de Anaída Taveras Hernández, hermana de Jorge Taveras, madre de mi hermano Marco Hernández, con quien crecí desde pequeño en la música y luego formó parte de 440. Y en ese momento, bueno, empecé a estudiar piano, lo hacía, tenía la disciplina, tenía el talento, pero no me gustaba estudiar para nada. O sea, ¿no te gustaba? No tenía la disciplina de llegar a mi casa y ponerme horas y horas y horas a tocar, pero me lo aprendía todo muy fácil, todo muy rápido, pero no me apasionaba. Yo quería ser baterista. Hasta que pude comprar una batería ya cuando empecé a picotear y la metí en mi cuarto y mi papá me quería asesinar. Y bueno, Con esa bulla. sí. Años después formamos otra banda que se llamaba Nasty. Nasty como asqueroso. Nasty, sí, como desagradable, que no sabíamos lo que quería decir, pero sonaba cool. Entonces era Nasty, man. Y éramos básicamente los mismos tipos. Cambiamos de banda, cambiamos de nombre, pero Se éramos reinventaban. era la misma gente. A pesar de la bulla y los ensayos en casa, el papá de Roger tuvo que resignarse a alentar la pasión y el talento artístico de su hijo, permitiéndole salir del país en 1979 luego de concluir el bachillerato. Iba a un intercambio cultural en Estados Unidos donde amplió enormemente su formación musical. Me fui sin saber a dónde yo iba porque mis papeles nunca llegaron aquí a tiempo. Yo no sabía dónde yo iba, qué tipo de familia me tocaba y así me fui. Y tus padres te Y dejaron. mis padres ir. me dejaron ir, como te dije hace un rato, o sea, te soltaban en Eran banda y bien tú llegas, liberales. mira, él está vivo, y tú llegabas a tu casa. Pero entonces, ¿cómo? Si tú tu infancia entera la pasaste dentro del mundo de la música, si tu adolescencia incluso tocaste en banda, ¿por qué tú te decides cuando llegas aquí estudiar en Intec economía, contabilidad y finanzas? Nada que ver. Nada que ver, una locura, la presión de los viejos, típica de nuestra sociedad, de que hay que estudiar algo, hay que estudiar Tú algo. me tienes que traer ese diploma. Sí, y yo, pero es que yo no sé que yo quiero estudiar, es que yo no quiero hacer otra cosa, yo estoy en la música de los 10 años de edad, ¿qué es lo que voy a hacer? Es esto. Pero realmente lo veían como un seguro de vida, vamos a Claro. decir, ¿entiendes? Yo entendía ese punto de vista, pero no lo compartía. Y yo empecé a estudiar música a los 10 años y desde los 14 yo estaba en un estudio de grabación metido grabando mi primer jingle. Entonces yo entré en Intec porque no había más nada, contabilidad y finanzas, lo vi como, bueno, esto es lo más fácil, vamos. Lo más fácil, Y, con números. bueno, pero considerando que las clásicas carreras, Medicina, derecho, medicina, derecho. ingeniería, arquitectura, pues ni No. pensarlo, ¿entiendes? Y yo recuerdo ese trayecto en motor del barrio a Intec, era como, ¿por qué un carro no me da ahora mismo? Y ya, yo salgo de esto, porque no podía con eso, o sea, una amargura total. Muchacho al fin, Roger se las ingeniaba para cumplir con un pensum universitario que no le hacía ninguna gracia y para ganarse un dinerito con un trabajo en EMCA, el estudio de grabación de doña Damaris de Filló, propietaria de la renombrada publicitaria Young and Rubicam. Yo andaba con un polocher de cerveza bohemia
y ellos tenían la cuenta de cerveza Presidente toda la vida. Ay, qué Y fallo. recuerdo que cuando voy llegando a la puerta de ella, siento una mano así que me jala por el cuello, y es mi compadre José Antonio Rodríguez y otro amigo, Claro. que me dice, tú estás loco, pues tú quieres que te den empleo o que te boten de aquí como un perro. Y me ponen una chaqueta Para verde taparte el olivo nombre. para taparme hasta aquí, que no se veía la cosa, pero ella se había dado cuenta. Claro. Y ella entrevistándome y todo, y ella mala de la risa. Y cuando voy saliendo me dice, ya te puedo quitar el jacket. Y me dijo, sí, está bien, no hay problema, que te entrenen allá abajo. Y yo empecé a trabajar como asistente de sonido en el estudio. Y el día que me dicen, vamos, que yo creo que fue para salir de mí, porque Ya ya tú cada estabas preparadísimo. cada vez que yo veía a Juan Luis era dándole candela, viejo, ¿cuándo es que nos vamos a juntar? ¿Cuándo es que me va a probar? Tú tienes que entender que yo era un carajito de 23 años. Y él Y él 27. tenía 27, ¿entiendes? Todos éramos Dos muchachos. dos muchachos. Y las chicas tenían 24 y 25. Y un día digo, mira, tal día en casa de Maridalia, vamos. Ahí empezamos, él empezó a repartir voces, y yo cojo la mía rapidísimo, porque ya yo tenía mi chivo, ¿entiendes? Y efectivamente, en ese ensayo llegamos a donde ellos lo habían dejado con Felipe. Me dijeron, pasaste la prueba, y yo feliz de la vida. Años después, siempre relajamos con eso, decíamos que Maridalia no estaba de acuerdo porque decía que yo era muy jevito y que yo era muy joven. Ya en ese momento, cuando te dicen entonces, cuando Juan Luis dice, pasaste la prueba, ¿tú dejaste los estudios No. en Intec Bueno, lo estudié en TEC inmediatamente. de una vez? Yo lo había dejado antes de que entré al estudio. Mi papá me quería asesinar, obviamente, Claro. pero yo lo había dejado antes. Hasta que yo le empecé a pasar los primeros cheques a él, ya no fuñó más. Ah, tú ves ahí. Así, entre diosidencias, inventos musicales y mucho talento, Roger, Juan Luis, Mariela y Maridalia concibieron a 440 sin darse cuenta, consiguiendo su primera aparición en televisión en el año 1984, en el súper popular programa De Noche. Un amigo, José Rodríguez, que en paz descanse, que fue de los que me agarró por el cuello cuando yo iba a hablar con Damaris. Damaris, trabajaba en la producción del programa De Noche, que lo conducía Milton Peláez, y era en las noches en Colorvisión. Y él fue a uno de los ensayos y quedó loco. Y dice, usted tiene que ir al canal, usted tiene que ir al programa. Y yo, no, tú estás loco. Nosotros no nos atrevíamos a cantar en vivo porque era una cosa súper complicada. Eran armonías súper complicadas de jazz, que hacerlas en vivo conllevaba a realmente estar muy preparado. Y todavía estábamos... Verdes. La solución de Juan Luis fue grabar 2 pistas en estudios Audiolab, donde el dueño, Moisés Abkarian, quedó fascinado con el cuarteto, tanto que luego contribuyó a dar vida a su primer álbum, al que titularon Soplando. No tenemos más nada que agregar, sencillamente buenas expectativas y mucha atención, que esto es un grupo fuera de serie. Sin embargo, esta fusión de merengue tradicional con armonías vocales de jazz, por cierto, relanzado en 1991 por Warner Music como el original 440 y hoy considerado un álbum de colección, resultó en un fracaso comercial, pues era algo muy suave y digamos que poco bailable. Mientras estoy trabajando en EMCA, un día llega Bienvenido Rodríguez, que era el principal disquero dominicano de Karen Records. Yo le pongo un cassette de Soplando. Mira, yo estoy en esta banda, somos fulano, fulano, fulano y fulano, y esto es lo que estamos haciendo. Y él lo escucha y tuvo una gran visión. Él dijo, eso suena increíble, aquí nunca nadie ha hecho algo así, pero eso no se baila. Y yo, bueno, se baila, pero no como tú lo piensas. Y dice, no, pero eso no se baila, eso no es No es comercial. vendible. Ujú. Si tú me haces algo así, con esas voces, pero bailable, hablamos. Para esa década, la masa disfrutaba de las acrobacias coreográficas de los hermanos Kenton, el pegajoso jardinero de Wilfrido, las peculiares licras de Vigiana y las chicas del Can, con Miriam Cruz a la cabeza, interpretando temas como Tapillao
y Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Siendo los cuatro muchachos con estudios musicales y él viniendo de Berkeley, cuando le dicen tú tienes que cambiar tu música para yo poderla vender. ¿Cómo recibieron esa noticia? Cuentas tú, te lo digo yo. Siendo los cuatro muchachos con estudios musicales y él viniendo de Berkeley, cuando le dicen tú tienes que cambiar tu música para yo poderla vender. ¿Cómo recibieron esa noticia? Mira, en Berkeley Juan Luis tuvo una experiencia, vamos a decir, que fue una revelación en cierto modo, porque cuando se juntaban en los apartamentos, todo el mundo a llamear, todo el mundo quería ser Pat Metheny, todo el mundo quería tocar guitarra como Pat Metheny, todo el mundo quería tocar batería como fulanito de tal, y todo el mundo quería ser de lo que ya era todo el mundo, ¿entiendes? Y nadie sobresalía por eso. Y Juan Luis está en una de esas reuniones donde no impresiona lo que él está haciendo en la guitarra, y fulanito hace eso mismo y todo lo demás, y él agarra una mascota literalmente, de esas de espirales, y con un lápiz empieza a tocar guira. Wow. Y la fiesta se paró. ¿Qué es esa vaina que este tipo está haciendo? Qué genial. Por aquellos tiempos, el merengue dominicano no era más que paseo y jaleo. No obstante, para los entendidos en la materia, 440 demostró que se estaba ante un verdadero genio musical. Juan Luis Guerra había concebido, como él mismo definió, un merengue para los pies y para la cabeza. Bienvenido me dice eso, yo me voy inmediatamente, agarro mi motorcito y me voy a poner Juan Luis. Briseado, le digo, yo acabo de tener una reunión con este tipo es el jeque de la disquera de aquí, y él dice esto. Y Juan Luis se queda pensando y dice, bueno, y ahí nace Por Eso Ahora. Fue el primer merengue que hicimos para Bienvenido. Su frase fue, si me hacen 7 más así tenemos un disco. Y les dio un contrato. Y nos dio un contrato que era básico, que para la época era lo más que se había pagado, que tuvimos que renegociar porque entendíamos como que él podía pagar más. Mucho más valía la producción discográfica auténtica y exquisita desde los puntos de vista lírico, musical y armónico de sus próximos álbumes. Mudanza y Acarreo en el 85 y Mientras Más Lo Pienso, Tú en el 87, los llevó a ser reconocidos por todos los estratos sociales. Ahí empezaron a suceder todo tipo de cosas, empezamos a grabar, a viajar. El primer viaje fuera del país nuestro fue con Freddy Ginebra a Newark, a tocar en una actividad con Mil y Jocelyn y los vecinos. Wow. Recuerdo yo que luego que el disco se mueve, pues empezamos a viajar a Puerto Rico, Venezuela se convirtió en nuestro primer mercado internacional, yo creo, de importancia. Y cuando hacemos Mientras Más Lo Pienso Tú, en el 86, ya la cosa era más seria. Recuerdo que un amigo nuestro, Cuquito More, arquitecto y tremendo bajista dominicano, fue al estudio y escuchó Guava Berry. Claro. Y cuando lo escuchó, él nos dijo, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Y se la voy a hacer muy en serio, porque yo no creo que sea como yo pienso. ¿Ustedes están listos para lo que viene? Definitivamente no. Nadie, ni habiendo entrenado para el éxito, hubiera estado preparado para la explosión de 440 luego de Ojalá que llueva café, el cuarto álbum lanzado en el 89 que representó el inicio de la consagración internacional del grupo, con ventas tales que escaló a los primeros puestos en América Latina y mercados tan competitivos como Europa y Estados Unidos. Yo siempre he dicho que la fama es un arma de doble filo. Y lo peor es el que se la cree. Se endiosa. Porque así como te llega, así se va. Y todo al que te trajo con ella, igual. Una de las cosas que yo quizás agradezco en mi interior es el hecho de que no seguimos siendo grupos, sino una figura. Y el concepto atrás, que somos Una institución. los coros y la banda, que eso es 440 ahora, no como era antes, que era un grupo. Porque eso de alguna manera ha hecho que uno mantenga cierta privacidad. Con el éxito sobrevino la tragedia. Un accidente de tránsito en julio de 1988, durante una gira en Venezuela junto a Sergio Vargas, silenciaría a 440 por todo un año. Entre los fallecidos, Catarey, Ángel Andújar, considerado por muchos como el mejor percusionista que hubiera parido Quisqueya,
hasta ese momento. Pues el grupo se apagó alrededor de un año. De verdad, yo no sabía si íbamos a regresar. Tras el tercer disco, Mientras más lo pienso, tú, Maridalia dejó el cuarteto, que pasó a ser quinteto con la entrada de Marco Hernández y Milagros Taveras. ¿Cómo le encuentran ustedes sustituta a Maridalia? Eso es que imposible. La voz Eso es imposible. más emblemática. Y la intención inmediata de Juan Luis era hasta aquí llegamos. Porque nosotros nos apoyábamos mucho en la idea de que ella era la voz y que ella era la solista y que los demás éramos rellenos. Pero sustituto imposible, esa mujer es insustituible. Y aunque con cada salida la gente pensaba que se iban a desintegrar, el grupo pegaba literalmente hasta los anuncios. No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento y no me dejan salir de la puerta al aposento. Somos un pueblo que canta, que trabaja y se enamora. Lo de Dalgisa fue fortuito y fue genial, porque en medio de todo esto, grabamos la campaña de Ron Barceló. Y era una campaña hermosísima de Somos un pueblo que canta, donde todos los arreglos musicales eran de Juan Luis. Todas las canciones, todos los jingles fueron de Juan Luis. Y cuando grabamos Santiago y hacemos Abeja al Panal, canta Dalgisa y canta Raymond Andújar, que era el hermano de Catarey, que era también percusionista y era tremendo sonero y tenía esa voz típica de bachatero. Y estando en el estudio, recuerdo yo, que Juan Luis le dijo a Nandi, yo voy a hacer esa canción y me voy a quedar con ella. Eso está demasiado bueno. Y la hizo canción. ¿Qué pasa? Que Mariela sale del grupo a dar a luz a su primera hija y en ese momento, como ya la bomba estaba explotando, Juan Luis invita a Dalgisa que entre como sustituta de Mariela temporal por licencia médica, ¿entiendes? Hasta que Mariela regrese. Pero en ese trayecto grabamos el tema y la vaina explota. ¿Cómo tú sales de Dalgisa después de eso? Imposible. Y entonces entra Ada y volvemos a hacer el quinteto de nuevo. Te regaló una rosa. Para los 90, la bachata no solo se hizo rosa, sino también bilingüe. Con la novedad de una producción editada en digital, el grupo además consiguió su primer Grammy anglosajón y llegó al mundo el primogénito de Roger, Jean Michel, en pleno apogeo de Bachata Rosa. Yo llegaba a casa y abría la puerta y Jean Michel cuando abría decía, mami, aquí hay un hombre. Porque yo llegaba y fue en los primeros años de su vida. Yo estaba girando y girábamos duro. En los 90 era una cosa increíble. O sea, fue cuando explota Ojalá que llueva café y Woman del Callao en España. Y aquello fue de locos. Oye, me dio una fiebre el otro día, por causa de como cristiana. El éxito apoteósico del álbum adentró a 440 en extensas giras continentales. La gente llenó estadios y coliseos de todos los rincones para corear canciones hoy convertidas en himnos. La bilirrubina, Burbujas de amor, Como abeja al panal o A pedir su mano. De un momento a otro, se vieron obligados a asumir toda la fama de golpe. La rutina de conciertos era tal que a veces no sabían ni en qué país se encontraban, aunque la pluma de Juan Luis jamás mermó. ¿Te sentías mal padre? No. ¿Nunca sentiste sentimiento de culpa cuando tu primer hijo te dijo? No, porque yo siempre he sido más padre yo siempre he sido más padre, más esposo y más todo que artista. Yo soy primero eso. Juan Luis siempre ha hablado de que él no podía conciliar su vida personal con esa fama de golpe, los horarios, las giras extensas, y que le daba mucha ansiedad. Él usaba ansiolíticos, lo ha dicho, usaba pastillas para dormir. ¿Tú en algún momento o los demás del grupo utilizaron otras sustancias para poder conciliar esa vida? No, porque yo amaba lo que hacía y yo siempre quise eso. Y nunca me afectó. Yo estoy convencido que Juan Luis nunca fue hecho para hacer lo que él hace. Me lo cuentas
¿Tú en algún momento o los demás del grupo utilizaron otras sustancias para poder conciliar esa vida? No, porque yo amaba lo que hacía y yo siempre quise eso y nunca me afectó. Yo estoy convencido que Juan Luis nunca fue hecho para hacer lo que él hace. Él hubiera sido feliz produciendo y sin salir de su estudio, eso es lo que él ama. Pero la responsabilidad que tuvo que asumir cuando sale Maridalia y el trabajo repartido de 4 se lo tuvo que chupar él solo, y ser la cara de lo que era un grupo y entender que mientras él estuviera ahí había 440 y que podía salir cualquiera de nosotros y eso seguía porque eran sus canciones, Que el único imprescindible. sus letras, claro, sus arreglos, su producción, él era el único imprescindible. El argumento contestatario de Areito, un homenaje a los aborígenes lanzado en 1992 con motivo de los 500 años de la llegada de Colón a la isla, causó polémica. Temas como Si de aquí saliera petróleo, El costo de la vida o Naboria Daca, Mayani Macaná no solo se querellaban contra las endémicas iniquidades de República Dominicana, sino que para algunos supusieron el comienzo de la melancolía en la música de Juan Luis. Juan Luis siempre ha sido un artista que respeta mucho lo que hace, y él pudo, después de Bachata Rosa, tomarse el camino fácil y tenía material para hacer un Bachata Rosa 2, por así llamarlo. Él pudo seguir la misma fórmula. Un estilo. Y decidió venir con un disco conceptual en honor a los taínos. Areito. Y obviamente la disquera se quería arrancar los pelos, porque ellos querían más Bachata Rosa. Pero ahí también empezó la música contestataria o la queja, la denuncia social del grupo. Porque Juan Luis nunca ha sido muy No, mira, argumentativo. la gente quizás no se da cuenta, pero los temas sociales han estado desde Mudanza de Acarreo. Del principio. Desde el principio. Tú tomas Mudanza de Acarreo, ahí está el Requiem sobre el Jaragua. Sí. Una protesta por haber derrumbado el Jaragua. Tú agarras Mientras más lo pienso tú, ahí está Elena, ahí está Me enamoro de ella, son temas sociales. En cada uno hay un tema social. En Areito está Si aquí saliera petróleo. Sí. Está el Naboria Daca, que se investigó, y Naboria Daca, Mayani Macaná, era una frase que decían los taínos a los españoles cuando lo estaban apuntando, y dice, no me mates, yo soy tu hermano. En 1994, como si le hiciera falta algún ritmo a su repertorio, el grupo presentó Fogaraté, una docena de trepidante merengue de campo adentro del mismo Perico Ripiao que un centenar de años antes los moralistas habían intentado fusilar debido a sus letras sugestivas y los sensuales movimientos de quienes lo bailaban. Las fusiones de merengue con el socus de Sudáfrica, románticas bachatas, pinceladas de son cubano y ritmos caribeños convirtieron a Juan Luis Guerra y sus 440 en una institución. Sus canciones resultaron en diatribas sociales y denuncias de injusticias, hurgando en la cruda realidad de su pobre pueblo enano, pero sin reproche ni vileza. Y si ha cambiado algo de ese pobre de mi pueblo enano, seguimos siendo un pobre pueblo enano. Definitivamente, yo creo que estamos muy mal. Estamos muy Peor. mal. Sí, sí, sí. Es que hay como una anestesia general en nuestra sociedad. Y nos hemos convertido en algo que yo no sé ni siquiera si existe un término para definirlo, porque es que estamos divorciados de la responsabilidad que cada uno de nosotros debemos tener como sociedad y no esperar que nos resuelvan los problemas. Los gobiernos, todos, tienen ciertas responsabilidades, pero sus ciudadanos tienen una cuota de responsabilidad tan importante como la de los gobiernos. Claro. ¿Entiendes? En términos de ser mejores como sociedad, de respetarnos los unos a los otros, de trabajar en comunidad para poder echar para adelante todos. Pero no, aquí vivimos con un egoísmo absoluto y aquí es sálvese el que pueda. Hablando de salvación y volviendo a los 90, ni todos los lauros que habían recibido 440 llenaban el vacío de paz de Juan Luis. Después de que salió Fogaraté, nos reunió a Dalgisa, a Marco y a mí, y nos dijo, yo no puedo encaramarme en una tarima como yo me siento. Si yo me paro en una tarima en estas condiciones, yo me voy a morir, yo no aguanto más. Irónicamente, la muerte los alcanzó de nuevo, terminando la producción de Fogaraté
Linda Ordey, la esposa de Roger, de 31 años de edad, contrajo una cisticercosis, bacteria que se le alojó en el cerebro y luego le provocó la muerte, dejándolo viudo y a cargo de su hijo de 3 años. Yo tenía que tomar una decisión, que si fuera el caso más positivo que ellos podían ver es que si la operación salía con éxito, pues no había garantía tampoco de que ella pudiera llevar una vida normal o que se recuperara o despertara. Él me dijo, si fuera mi madre o fuera mi esposa o fuera una hermana, yo no tomo esa decisión. Tú no vas a tener una garantía de que ella despierte y no sé si tú vas a querer que sus hijos vean a su madre en esas condiciones y esperando y esperando y esperando lo que pudiera ser un día o pudiera ser 10 años. Decidimos llamar a toda la familia y que fueran allá. Todos fueron y yo le planteé la situación. Yo le puse claramente, es una decisión mía, pero yo no quiero tomar una decisión hasta que todos estén de acuerdo, porque yo el día de mañana no quiero que nadie me señale. Y se tomó la decisión de desconectarla y ha sido probablemente la decisión más difícil de mi vida, ha sido esa. En 1995, Juan Luis se impuso un descanso que muchos catalogaron como un retiro definitivo. Fundó el canal de televisión Mango TV y la emisora de radio Viva FM, dejando a Roger como director. Cuando Roger se queda solo con un niño de 3, 4 años, habrá tenido ya Michelle en ese momento, con toda la fama encima, con toda la responsabilidad que conlleva ser padre, soltero, y además con el tipo de trabajo que tú tienes. Y cuando Juan Luis está diciendo al mismo tiempo que si él se vuelve a subir en una tarima, se muere. ¿Qué pasa en tu vida en ese momento? Fue un año muy complicado en ese sentido, porque seguíamos de gira todavía, entonces estábamos también en el proceso de grabar Fogarate. Y paramos, obviamente, un tiempo. Juan Luis paró de grabar, inclusive allá bajó de Nueva York a Santo Domingo para estar conmigo. Él decide salir y tomarse un descanso. Él a la vez nos dijo, yo sé que vamos a volver. Pero fue un descanso muy largo. Casi 4 años. Y paramos, obviamente, un tiempo. Juan Luis paró de grabar, inclusive allá bajó de Nueva York a Santo Domingo para estar conmigo. Él decide salir y tomarse un descanso. Él a la vez nos dijo, yo sé que vamos a volver. Pero fue un descanso muy largo. Casi 4 años. ¿Cómo vuelven? Porque se casaba un VIP del país, vamos a decir. Y yo recibo una llamada a mi casa un día. Y yo cojo el teléfono y dice, Jevo. Y yo, hey, men, ¿y qué? Vamos a tocar, loco. Y yo, ¿cómo así? Men, la banda que vamos a tocar. Y yo, ¿en serio? Y dice, sí. Y yo, ¿pero cómo así? No, viejo, este tipo que se va a casar. Y yo le dije a él que yo no estaba en eso y me dice que sí, que yo iba a tocar en su boda. Y yo le di una cifra para que él me dijera que no y él me dijo que sí. Wow. Esta vez, 440 con Juan Luis, ahora abrazado a la fe, retornó al mundo discográfico con Ni es lo mismo ni es igual en el 99, producción con la que la banda retomó su sitial preferencial en los corazones de sus fanáticos, siendo el Niágara en bicicleta el tema más popular del álbum. Nunca atados a recetas comerciales, 5 años más tarde, se atrevieron a lanzar Para Ti, un disco cristiano en su totalidad que, a decir de Roger, demostró que aunque el discurso fuera diferente al acostumbrado, continuaba siendo válido, pues por encima de todo, lo que prima es la calidad de la música, sus arreglos y su lírica. Yo sé de músicos que han abrazado la fe y han decidido solamente cantar canciones al Señor. Y se olvidan de lo que hicieron antes. Y no entienden que ese Señor, el que tú estás alabando ahora mismo y levantando una Biblia mientras tú estás cantando, fue el que te dio todo aquello también. Y cuando Juan Luis se vio en la disyuntiva de qué hacer con la música que había hecho antes, su pastor le dijo, tú vas a seguir haciéndolo igualito. Claro. ¿Por quién tú crees que te dio esas bendiciones también? ¿En qué crees, Roger, espiritualmente? Yo creo, pero mi relación es personal. Hay una fina línea
muy fina que se borra muy fácilmente entre la fe y el fanatismo. Y si Dios nos dio también un libre albedrío y nos dio una El inteligencia, pensamiento. tú tienes que entender y asumir las cosas de acuerdo a los tiempos que estás viviendo. No es que lo que se llama la palabra sea, yo no creo que puede ser batuta y constitución, de algo que se escribió hace 2000 años, Claro, tú lo puedes adaptar a estos tiempos. claro. De algo que escribieron tipos que eran pescadores sin educación y que entiendo que es un libro maravilloso de historia, tú lo puedas aplicar, las leyes de la tierra de esa época, aplicar ahora, porque entonces no existiéramos ninguno, nos hubiéramos matado uno con otro. ¿Entiendes? Pero sí yo creo que el ser humano por naturaleza se debe aferrar a algo que le dé Totalmente. ese cable a tierra, que le dé esa fortaleza y esa... La actitud absolutamente profesional que Juan Luis ha transmitido a todos los que trabajan a su lado ha hecho que durante los años venideros y hasta la actualidad, 440 haya parido 5 álbumes más: La llave de mi corazón, A son de guerra, Colección cristiana, Todo tiene su hora y Literal, cada uno con igual o mayor éxito que los anteriores. ¿Crees tú que la música que se está produciendo ahora, no quiero decir urbana, pero la música que están consumiendo las nuevas generaciones, influye en esos males? ¿Y qué piensas tú, por ejemplo, de que Tokisha aparezca en Tiny Desk y Bad Bunny venda más que Elton John, por ejemplo? Es un reflejo de los tiempos. La música se dice que es el reflejo de los pueblos. Y si las masas eso es lo que consumen, ya sea por gusto propio, como dice una amiga mía, el gusto no se discute, pero también está la educación. Claro. Entonces, nada contra los urbanos, hay urbanos buenísimos. ¿Quiénes? A mí me encanta Mozart, Mozart Mozart es la muy Para. potable. Mozart es muy potable. A mí me gusta, René yo no lo considero urbano porque es otra vaina. Calle René, 13, Residente. René, la pluma de René es un arma letal. Sí. Hay otros urbanos más de ese grupo que me gustan por su energía, como Wisin. A mí me encanta Wisin. Yo no te puedo cantar una canción de Wisin, pero cuando yo lo oigo, ese tipo tiene una energía increíble. Ahí sí los gobiernos tienen cierta responsabilidad en cuanto a difundir la cultura, se refiere, y facilitar la educación general. Por su parte, en sus casi 40 años de historia, el bandón, como le llama Roger, ha sufrido muchísimas transformaciones y pasado por músicos de todos los tipos y géneros, pero siempre apegados a la excelencia. Yo entiendo que un artista evoluciona con el tiempo, un artista tiene que ir necesariamente cambiando con los tiempos, tanto en el arte que hace y en la forma que lo expresa, porque si no se queda atrás. ¿Ha habido algún momento en el que hayan tenido un desacuerdo que tú digas, yo me voy de aquí? Dilo. No, mira, al principio sí, yo era un tigre muy malcriado. Rebelde. Sí, porque yo era un carajito, ¿no? Señores, yo tenía 23 años y no teníamos experiencia de trabajar a ese nivel. Entonces conmigo había problemas porque yo peleaba mucho y discutía mucho. Y era el único que queda, mira, Entiendo. como la vida. Pero sí yo sé que él sabía que eso venía de un buen lugar y que era por el interés común de todos. Pero yo no me manejé bien en muchas ocasiones al principio y chocábamos por eso, ¿entiendes? Pero sí, con esta relación de años, de más de 40 años, lo del grupo y lo que nos conocíamos antes, Juan Luis siempre ha sido un tipo muy democrático con su banda y todo el mundo opina, el que sea, opina y se escucha. Y él lo toma en cuenta. Y lo toma en cuenta y si hay que cambiar, se cambia, porque es de la mejor manera y por eso hay esa armonía entre 15 tipos, 16 tipos que están en tarima dándolo todo, que se lo están gozando más que la gente, y por eso no lo gozamos tanto, porque tenemos ahí adelante a un líder que trabaja principalmente con la consideración que trabaja con su banda, que músicos que han tocado con todo el mundo, tenemos músicos extranjeros también, que han tocado con los mejores exponentes de su país y con las mejores bandas, y han grabado con los mejores. Y desde que Juan Luis llama que hay fechas, tumban todo. Y es así como el mundo se ha rendido al cruzado pendón de Juan Luis Guerra y sus 440. Han vendido más de 70 millones de discos, galardonados en Grammys, Billboards y logrado un sinfín de hazañas
que si nos ponemos a contar, acabaríamos cuando la guagua se enderece. ¿Ustedes sienten que o tú sientes que con la institución que ustedes son, con el poder que ustedes tienen, hacen lo suficiente por denunciar ese tipo de cosas? Juan Luis, Como grupo. Juan Luis toda la vida, sus denuncias han sido a través de su música y de sus letras. Pero yo entiendo que solamente un segmento de la población puede entender qué está sucediendo porque le ponen atención a esas letras. Esas letras no las van a consumir en Capotillo, ni las van a consumir en Herrera, ni las van a consumir en Los Alcarrizos. Eso es así, esa es la realidad. Mientras tanto, ese ha retumbado desde el frío brutal de Toronto hasta los oídos de los más de 40,000 fieles empapados de principio a fin cuando el cielo parecía desplomarse en su concierto en el Estadio Olímpico de Santo Domingo. Si 440 no hubiese existido nunca, ¿qué hubiese sido de Roger hoy? Yo de alguna forma hubiera parado en alguna banda. Porque Pero no contabilidad. Y no, nunca. Y eso habría quedado. Cuando a mí me dijeron en la universidad que clase de zoología habría que disecar a un sapo, yo dije, esto no tiene nada que ver con contabilidad y finanzas, vamos. ¿Y tus padres al final vieron que tú no necesitabas un título de universitario y vieron tu éxito? Mi padre fue el fan número 1. Él fue perdiendo la vista con el tiempo y su entretención era escuchar el radio todo el día, escuchar todos los programas de farándula y nos mantenía al tanto de todo lo que pasaba, de todo lo que decían, que fulano dijo esto de ustedes, y peleaba y llamaba a los programas de radio para quejarse y aclarar las cosas, todo ese tipo de cosas. Era un súper fanático. Y recuerdo que cuando él falleció, mi hermana metió en el ataúd escondido su radito. Ay, qué lindo. Para que se fuera con su radio. Y sí, o sea, felices de que yo tomara esa decisión y ellos, aunque fuera regañadientes, aceptarla y dejar que yo siguiera mi camino. Ese mismo camino que ha llevado a 440 a reventar sitios míticos como el Royal Albert Hall de Londres y en el que en Fukuoka bailan mi bachata, y que ha puesto en el mapa el diagnóstico de una sirimba, el mal de amores o el beso de la ciguatera. ¿Tu mejor recuerdo con Juan Luis o con el grupo completo? Es que mi carrera con 440 está llena de buenos recuerdos y no te podría quizás mencionar uno solo. Pero los mejores recuerdos de Roger no son de nominaciones, ni de premios, ni de discos de oro y platino. Los recuerdos que Roger valora como oro fino son los de su compadre Juan Luis, cuando con sus casi 7 pies de altura se montaba en la cola de su motor Yamaha para hacer todo tipo de diligencias, desde ir a grabar hasta ir al cine, de cuando compartían habitación en Las Iras y hasta colchón con Maridalia y Mariela en su primer viaje al extranjero. Mariela estaba en su casa con una pijama roja como hoy me acuerdo. Mira, sacándole los trapitos al sol a uno. De bolitas. Juan Luis, por Dios. De bola. Esas cosas no se dicen. Entonces, nada, yo dije, bueno, vamos a ver. ¿Qué tú vas a decir? A ver, por favor. Yo voy a decir la verdad, como fue, Mariela. Ese día fue un poco. Yo voy a decir cómo fue. En rolos. En rolos, qué peor. Pantalones cortos, rolos, y estaba tocando un preludio de Bach, como hoy me acuerdo. Cuarteto. Vale la pena hacer notar que aparte de los rolos, ella tenía encima del piano un plato con muslo de pollo. No. Eso es cierto. No es compatible. Nunca se me va a olvidar ese mulo de pollo. Guisado, señores. Guisado. Lo que yo soy como artista hoy en día, yo se lo debo todo a Juan Luis. Juan Luis me dio una carrera. Juan Luis me dio una disciplina. Juan Luis me dio un respeto por lo que yo hago. Una integridad, ante todo. De respetar el arte en su máxima expresión y de no, bajo ningún concepto, venderme por nada que no sea lo que realmente yo entiendo que es lo correcto y lo que yo debo hacer como artista para expresar. O sea, ustedes saben cuál es la moraleja del cuarteto. Nada, sobre esa sólida base de un muslo de pollo guisado, nace nuestro cuarteto 440.
Este domingo en Para Contarlo, Entonces yo entré a la sala donde la tenían y le dije, mira, el niño nació. Vamos. Y recuerdo que Mónica me dijo, ¿está vivo? Sí. Por algo. Y yo creo que José Antonio y yo hemos llegado al final de esta historia cuando echemos un poquito más para adelante, porque elegimos esa opción y no la desgracia. Y cuando gritó por fin, pues todo aquello fue muy alegre hasta que yo miré hacia el piso y recuerdo que todo el piso estaba bañado en sangre. Nunca pensé en por qué me está pasando eso a mí, jamás, sino porque le está pasando a Sebastián. Y recuerdo todavía cuando estuvimos despidiéndolo, estuvimos ahí con él y fue como, no fue un alivio, fue como, coño, ¿qué falta nos vas a hacer? Tú decías en la carta de despedida a Sebastián que él se había graduado con todos los honores, pero yo creo que ustedes también. Y creo que es una historia maravillosa de resiliencia, de unidad familiar y de un espíritu que no sé cómo ustedes lo han mantenido. te espero a las 10:30 de la noche por aquí, por Telesistema.